Oceans. La basura en un crucero es un tema que a menudo se pasa por alto, pero que tiene implicaciones significativas para nuestros océanos y el medio ambiente en general. Es diversa y compleja, desde los residuos generados por miles de pasajeros hasta los subproductos de las operaciones del barco. La variedad de materiales que se desechan es asombrosa. Residuos sólidos, plásticos, latas, botellas. Estos artículos de un solo uso se acumulan rápidamente, presentando un desafío logístico y ambiental considerable. Papel, vidrio, materiales que podrían ser reciclados, pero que a menudo terminan mezclados con otros desechos, complicando su procesamiento. Generados en grandes cantidades, lo que exige sistemas eficientes de recolección y gestión a bordo. Por miles de personas. Cada pasajero contribuye a este flujo constante de desechos, lo que subraya la necesidad de prácticas responsables por parte de todos a bordo. Desperdicio de comida. Buffets y cenas generan una cantidad impresionante de sobras, desde platos a medio comer hasta ingredientes no utilizados en la preparación de alimentos. Toneladas de restos orgánicos, que si no se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en un problema de salud pública y un riesgo para el medio ambiente marino. Que pueden dañar ecosistemas marinos delicados, alterando el equilibrio natural y afectando la vida marina. Si se vierten al mar, las consecuencias de verter desechos orgánicos en el océano pueden ser devastadoras, desde la proliferación de algas nocivas hasta la creación de zonas muertas. Materiales peligrosos, productos químicos, medicamentos y otros materiales que representan un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Pilas y bombillas contienen metales pesados y otras sustancias tóxicas que pueden filtrarse al agua y al suelo si no se gestionan correctamente. Requieren eliminación especial, siguiendo protocolos estrictos para minimizar su impacto ambiental. Una mala gestión puede contaminar gravemente el océano, poniendo en peligro la vida marina y la salud de las personas que dependen de él. Aguas residuales, grises, lavabos, duchas, cocinas, que contienen jabones, detergentes y otros contaminantes. Y negras, inodoros, que contienen materia fecal y otros patógenos. Suman cientos de miles de galones diarios, una cantidad que supera la capacidad de muchas plantas de tratamiento en tierra. Aunque existen sistemas de tratamiento a bordo, diseñados para reducir la contaminación, el volumen es abrumador, lo que plantea dudas sobre su eficacia a largo plazo. La calidad del agua descargada es clave para proteger la vida marina y la salud humana. Pero las regulaciones y la realidad a menudo divergen, dejando espacio para prácticas cuestionables. No siempre coinciden, y las violaciones de las normas ambientales son más comunes de lo que se cree. Cada tipo de residuo representa un reto ambiental distinto, que requiere soluciones específicas y una gestión cuidadosa. La gestión adecuada es vital para evitar daños irreversibles a nuestros océanos, protegiendo la biodiversidad y los recursos marinos para las generaciones futuras. ¿Pero realmente se cumple con los estándares ambientales necesarios para proteger nuestros océanos de la contaminación generada por los cruceros? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Los cruceros deben cumplir el convenio MARPOL, que prohíbe arrojar basura y plásticos al mar. A bordo, la tripulación clasifica residuos y usa incineradores, trituradoras y compactadoras. Los residuos alimentarios se trituran y, en teoría, solo se vierten lejos de la costa bajo condiciones estrictas. Las navieras presumen de sistemas avanzados de tratamiento y reciclaje. Prometen que el agua descargada es más limpia que la de muchas ciudades. La imagen oficial es de responsabilidad ambiental y tecnología de punta. Pero la realidad en alta mar, lejos de supervisión, puede ser muy diferente. ¿Hasta qué punto se cumplen estas promesas? A pesar de las leyes, muchos residuos terminan en el océano. Fallos técnicos, errores humanos y decisiones económicas llevan a vertidos ilegales. Sistemas de tratamiento pueden fallar. La tripulación, bajo presión, a veces opta por soluciones rápidas. La alta rotación y falta de formación agravan el problema. Algunos barcos usan tuberías mágicas para verter residuos sin tratar y ahorrar costes. Estas prácticas suelen ser conocidas y toleradas por altos mandos. Las multas no siempre disuaden a las grandes corporaciones. El resultado, una cultura donde la contaminación se ve como un riesgo calculado. La imagen ecológica de la industria se desmorona ante la realidad. It's hard to fathom the scale of waste generated by these floating cities. Un solo crucero grande puede generar
una cantidad asombrosa de residuos. Pensemos en las aguas residuales. Un solo crucero puede generar más de 1 millón de galones de aguas residuales cada semana. Eso es suficiente para llenar una piscina olímpica. Y eso no es todo. También generan más de 100 toneladas de basura sólida en una semana. Considerando que cada pasajero produce más residuos que una persona en tierra, la acumulación se vuelve rápidamente alarmante. Ahora, multiplica esto por cientos de barcos, que surcan los mares y millones de pasajeros al año, y la magnitud del problema se hace evidente. Para deshacerse de esta montaña de residuos, gran parte de la basura se incinera a bordo de los barcos, y las cenizas, a menudo tóxicas, resultado de este proceso, pueden acabar en el mar, contaminando aún más los océanos. Para empeorar las cosas, muchos barcos usan sistemas de tratamiento obsoletos o ineficaces, lo que agrava el problema de la contaminación. El resultado es devastador: proliferación de algas, zonas muertas y contaminación global, amenazando la vida marina y los ecosistemas en todo el mundo. Irónicamente, los cruceros visitan los lugares más frágiles del planeta, exponiendo estos delicados ecosistemas a una mayor degradación y agravando el daño. La huella ambiental de la industria de los cruceros es colosal y creciente, lo que exige medidas urgentes para mitigar su impacto en nuestros océanos. Los residuos de los cruceros dañan gravemente los ecosistemas marinos. Plásticos matan tortugas, aves y mamíferos marinos por ingestión o enredos. Microplásticos y toxinas suben por la cadena alimentaria, llegando hasta nosotros. Aguas residuales provocan floraciones de algas y zonas muertas sin oxígeno. Los arrecifes de coral sufren por nutrientes y sedimentos, acelerando su desaparición. Residuos tóxicos como metales pesados y aceites se acumulan en peces y depredadores. El daño es lento, invisible y muchas veces irreversible. Cada descarga contribuye a la degradación del océano. La biodiversidad marina está en riesgo por nuestra comodidad. La contaminación de los cruceros es invisible para la mayoría. Los vertidos ocurren lejos de la costa, de noche y fuera de la vista pública. Las corrientes dispersan los residuos, dificultando rastrear su origen. Los daños más graves, como zonas muertas y toxinas en peces, no se ven a simple vista. La falta de monitoreo y la autorregulación facilitan el encubrimiento. Las agencias tienen recursos limitados y poca jurisdicción en alta mar. Sin vigilancia independiente, la verdadera magnitud del problema permanece oculta. La industria mantiene la ilusión de limpieza mientras el océano paga el precio. Existen numerosos casos documentados de vertidos ilegales por grandes navieras. Denuncias de empleados y auditorías han llevado a multas históricas. Princess Cruise Lines pagó $40 millones por usar tuberías mágicas y encubrir vertidos de residuos aceitosos. Carnival Corporation reincidió y fue multada de nuevo por contaminar áreas protegidas. Estas prácticas eran sistemáticas y conocidas por altos cargos. Las multas, aunque millonarias, no siempre cambian la cultura corporativa. Organizaciones ambientales publican reportes que evidencian el incumplimiento generalizado. El problema va mucho más allá de unos pocos casos aislados. La evidencia es contundente: los cruceros contribuyen a una crisis ambiental silenciosa. Como viajeros, debemos informarnos y exigir cambios reales. Investiga el historial ambiental de la naviera antes de reservar. Elige compañías con sistemas avanzados y políticas transparentes. Reduce tu huella USA a botellas reutilizables, evita plásticos y desperdicia menos comida. Si ves violaciones ambientales, denúncialas. Apoya a organizaciones que luchan por regulaciones más estrictas y monitoreo independiente. Exijamos leyes que prohíban descargas en áreas sensibles y obliguen a usar la mejor tecnología. La autorregulación ya no es suficiente. El futuro del océano depende de nuestras decisiones hoy.